Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Jesús convocó a sus 12 discípulos y les dio el poder de expulsar a los espíritus impuros y de curar cualquier enfermedad o dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son, en primer lugar, Simón, de sobrenombre Pedro, y su hermano Andrés. Luego Santiago, hijo de Zebedeo, y su hermano Juan. Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo, el publicano. Santiago, hijo de Alfeo, y Tadeo. Simón el cananeo y Judas Iscariote, el mismo que lo entregó. A estos 12, Jesús los envió con las siguientes instrucciones: no vayan a regiones paganas, ni entren en ninguna ciudad de los samaritanos. Vayan, en cambio, a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Por el camino, proclamen que el reino de los cielos está cerca. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. En alguna ocasión nos debe haber ocurrido que estamos en medio de un lugar con mucha gente y alguien nos llama, pronuncia nuestro nombre. Quizá la primera experiencia es sorprendernos. ¿Quién en medio de esta multitud me está llamando? ¿Quién se ha fijado en mí? ¿Qué es lo que querrá decirme? Por eso escuchar hoy en el Evangelio que Jesús llama a cada uno de los apóstoles por su nombre es importante. El Señor se toma el tiempo de dar los nombres de cada uno. Por lo tanto, no es simplemente una lista de nombres ilustres. Esto nos debería llevar a recordar que a cada uno de nosotros también nos ha llamado por nuestro nombre. Jesús también se ha fijado en ti, porque eres importante para Él, no le eres indiferente. Quizá nadie jamás ha pronunciado tu nombre con tanto cariño como Jesús de Nazaret lo ha hecho contigo. Y el Señor nos llama por nuestro nombre porque la misión que nos quiere encargar es muy personal. Jesús quiere continuar su obra reconciliadora en la tierra a través de cada uno de nosotros, porque quiere amar a los demás a través tuyo, porque te ha nombrado embajador de su amor. Por eso le dice a sus apóstoles: les he dado poder, autoridad sobre los espíritus inmundos y para curar toda enfermedad y toda dolencia. ¿Cómo utilizo ese poder, esa capacidad de amar, de curar, de reconciliar, de traer la paz? ¿Vivo de verdad como embajador del amor de Dios? No olvidemos que Dios nos ha hecho partícipes de su misión. Somos corresponsables con Él en esta misión salvífica. ¿Usamos responsablemente los dones que Dios nos ha dado? ¿Vivimos en clave de servicio y de amor con nuestros hermanos? Soy el Padre Juan José Paniagua y les doy a todos mi bendición en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Comentarios y meditaciones desde la tradición de la Iglesia. San Ambrosio, obispo, y Judas Iscariote, el mismo que lo entregó. Jesús llamó a sus discípulos y escogió a 12 para enviarlos, sembradores de la fe, a propagar la ayuda y la salvación de los hombres en el mundo entero. Fijaos en este plan divino. No son ni sabios, ni ricos, ni nobles, sino pecadores y publicanos los que escogió para enviarlos, de manera que nadie pudiera pensar que habían sido arrastrados con habilidad, rescatados por sus riquezas, atraídos a su gracia por el prestigio de poder o notoriedad. Lo hizo así para que la victoria fuera fruto de la legitimidad y no del prestigio de la palabra. Escogió al mismo Judas, no por inadvertencia, sino con conocimiento de causa. Qué grandeza la de esta verdad, que incluso un servidor enemigo no puede debilitar. Qué rasgo de carácter el del Señor, que prefiere que, a nuestros ojos, quede mal su juicio antes que su amor. Cargó con la debilidad humana hasta el punto que ni tan solo rechazó este aspecto de la debilidad humana,
quiso el abandono, quiso la traición, quiso ser entregado por uno de sus apóstoles para que tú, si un compañero te abandona, si un compañero te traiciona, tomes con calma este error de juicio y la dilapidación de tu bondad. Catecismo de la Iglesia Católica. Creemos. Numeral 166. La fe es un acto personal, la respuesta libre del hombre a la iniciativa de Dios que se revela. Pero la fe no es un acto aislado. Nadie puede creer solo, como nadie puede vivir solo. Nadie se ha dado la fe a sí mismo, como nadie se ha dado la vida a sí mismo. El creyente ha recibido la fe de otro, debe transmitirla a otro. Nuestro amor a Jesús y a los hombres nos impulsa a hablar a otros de nuestra fe. Cada creyente es como un eslabón en la gran cadena de los creyentes. Yo no puedo creer sin ser sostenido por la fe de los otros, y por mi fe yo contribuyo a sostener la fe de los otros. Proclamen que el reino de los cielos está cerca. Volumen 20, octubre 22, 1926. El gran bien que llevará el reino del fiat divino, cómo será preservativo de todos los males. Estaba pensando en el santo querer divino y decía entre mí, ¿pero cuál será el gran bien de este reino del fiat supremo? Y Jesús, como interrumpiendo mi pensamiento y como deprisa, se ha movido en mi interior diciéndome, hija mía, ¿cuál será el gran bien? ¿Cuál será el gran bien? El reino de mi fiat encerrará todos los bienes, todos los milagros, los portentos más estrepitosos. Más bien, los sobrepasará a todos juntos. Y si milagro significa dar la vista a un ciego, enderezar a un cojo, sanar un enfermo, resucitar un muerto, etc., el reino de mi voluntad tendrá el alimento preservativo, y cualquiera que entrara en él, no habrá ningún peligro que pueda permanecer ciego, cojo y enfermo. La muerte en el alma no tendrá más poder, y si lo tendrá sobre el cuerpo, no será muerte sino paso. Y faltando el alimento de la culpa y la voluntad humana degradada que produce la corrupción en los cuerpos, y estando el alimento preservativo de mi voluntad, tampoco los cuerpos estarán sujetos a descomponerse y a corromperse tan horriblemente de infundir temor, aun a los más fuertes, como es ahora, sino que quedarán compuestos en sus sepulcros, esperando el día de la resurrección de todos. Entonces, ¿qué crees tú que sea más milagro? ¿Dar la vista a un pobre ciego? ¿Enderezar a un cojo? ¿Sanar un enfermo? ¿O bien tener un medio preservativo para que el ojo no pierda jamás su vista, que se camine siempre derecho, que se esté siempre sano? Creo que sea más el milagro preservativo que el milagro después de sucedida la desventura. Esta es la gran diferencia del reino de la redención y del reino del fiat supremo. En el primero fue milagro para los pobres desventurados, como lo es todavía ahora, que yacen, quien en una desventura y quien en otra. Y por eso yo di el ejemplo también en lo exterior, haciendo tantas diferentes curaciones, que eran símbolo de las curaciones que yo hacía en las almas y que fácilmente regresan a su enfermedad. El segundo será milagro preservativo, porque mi voluntad posee la milagrosa potencia que quien se hace dominar por ella no estará sujeto a ningún mal, por lo tanto no tendrá ninguna necesidad de hacer milagros,
porque los conservará siempre sanos, santos y bellos, dignos de aquella belleza que salió de nuestras manos creadoras al crear a la criatura. El reino del fiat divino hará el gran milagro de desterrar todos los males, todas las miserias, todos los temores, porque Él no hará el milagro a tiempo y a circunstancia, sino que se mantendrá sobre sus hijos de su reino con un acto de milagro continuado para preservarlos de cualquier mal y hacerlos distinguir como hijos de su reino. Esto en el alma, pero también en el cuerpo habrá muchas modificaciones, porque es siempre la culpa el alimento de todos los males, y quitada la culpa, faltará el alimento al mal. Mucho más que mi voluntad y pecado no pueden existir juntos, por lo tanto, también la naturaleza humana tendrá sus benéficos efectos. Volumen 24, julio 4, 1928. Necesidad de los anticipos para obtener el reino de la divina voluntad. Hija mía, cuando se quiere hacer una compra se dan los anticipos, y por cuantos más anticipos se dan, tanto más queda asegurada la compra y menos queda por pagar cuando se hace la compra definitiva. Ahora, queriendo tú el reino de mi voluntad, es necesario que des los anticipos, y cada vez que tú giras en ella y pides y vuelves a pedir su reino, y haces tus actos por todos con el mismo fin, tantos anticipos agregas para asegurarte la adquisición del reino de mi fiat divino. Y como es su adquisición lo que quieres hacer, es necesario que tus actos sean hechos en ella, que adquieran el valor de moneda acuñada por mi voluntad divina. De otra manera, no sería moneda válida, y que pueda tener curso para la adquisición de ella. Sería como una moneda fuera del reino, porque quien voluntad divina quiere, debe dar actos de anticipo hechos en ella, y ella se digna acuñarlos con el valor de su fiat, de modo que el alma puede dar los anticipos necesarios para su adquisición. He aquí para qué sirven tus giros en mi fiat, los actos que haces en él, el pedir y volver a pedir que venga su reino, todas son cosas necesarias y que se requieren para su gran adquisición. ¿No hice yo lo mismo para la redención? Debí pagar el anticipo de mis actos delante a mi Padre Celestial, y debí pagar por todos para obtener el reino de la redención. Y cuando desembolsé todo el pago, entonces me fue firmado por la divinidad que el reino era mío. Por eso, continúa poniendo tus anticipos, si quieres que te sea firmado que el reino de mi fiat es tuyo. Volumen 20, enero 30, 1927. ¿Cuándo vendrá este reino? Que venga el reino del fiat supremo. Entonces, triunfante, vendrá en medio de las criaturas. He aquí la necesidad de los conocimientos. Estos serán incitaciones, estimularán el apetito de las criaturas para gustar un alimento tan exquisito. Sentirán toda la voluntad, las ansias de vivir en un reino tan feliz, para liberarse de la tiranía y esclavitud en las cuales las ha tenido el propio querer. Y conforme se adentrarán a conocer todas las manifestaciones, los bienes que hay en el fiat supremo, encontrarán tus normas. Cómo has puesto cielo y tierra, boca abajo, girando por todas partes, y pidiendo que pronto fuese conocido este reino. Encontrarán lo que has sufrido para obtenerles un bien tan grande. ¿Cómo deben comportarse? ¿Qué deben hacer para poder tener libre entrada a vivir en él?
Por eso es necesario que se haga conocer todo, para hacer que mi reino esté todo completo, para hacer que nada falte, tanto las cosas más grandes cuanto las más pequeñas. Por eso, ciertas cosas que a ti te parecen pequeñas podrán ser una piedra divina transformada en oro purísimo que formará parte de los fundamentos del reino de mi suprema voluntad. Volumen 28, febrero 26, 1930. ¿Cómo es necesario desear un bien? Hija mía, el suspirar, desear y querer un bien es disponerse a recibirlo, y cuando se recibe un bien que tanto se ha suspirado, se ama, se aprecia, se custodia, se le considera bienvenido por ser el portador del bien que suspiraba. No solo eso, sino que esto es otro exceso de nuestro amor, que hacemos suspirar el bien que queremos dar, porque queremos que la criatura ponga algo de lo suyo, al menos sus suspiros, sus oraciones, su voluntad de querer el bien para poder decir: mira, te lo has merecido, porque por parte tuya has hecho lo que has podido por obtenerlo, y nosotros con todo el corazón te lo damos, mientras que todo es efecto de nuestra bondad. Y es esta la causa por la que hacemos saber antes a las criaturas lo que queremos dar. Se puede decir que nos ponemos en correspondencia, mandando nuestras cartas de aviso. Mandamos nuestros mensajeros, haciéndolos decir lo que queremos dar. Y todo esto para disponerlas, para hacerlas suspirar el gran don que queremos dar. ¿No hicimos lo mismo para el reino de la redención? Fueron 4000 años de espera, y por cuanto más se acercaba el tiempo, más urgentes eran los avisos, más frecuentes las cartas, y todo para disponerlos. Así es para el reino de mi divina voluntad. Tardo porque quiero que lo sepan, que rueguen, que suspiren que venga a reinar, que comprendan el gran don de ella, y así poderles decir: lo habéis querido, os lo habéis merecido, y ella ya viene a reinar en medio de ustedes. Con conocerla, pedirla y suspirarla, habéis formado su pueblo elegido, donde pueda dominar y reinar. Sin pueblo no se puede formar un reino, y he aquí la otra causa por la que quiero que se sepa que mi voluntad divina quiere reinar sobre la tierra. Que pidan, que la suspiren, que se dispongan para formar su pueblo, donde descienda en medio a ellos, y formar su morada real, su sede, su trono. Por eso, no te debe maravillar que mientras ves tanto interés por parte mía, que quiero que mi voluntad reine, después veas que tarda. Son las disposiciones de nuestra sabiduría inalcanzable, que todo dispone con orden, y el retardo sirve para poner en camino sus conocimientos, que harán de cartas, de telégrafos, de teléfonos, de mensajeros, para formar el pueblo a mi divina voluntad. Por eso ruega y tu vuelo en ella sea continuo. Hija mía, es necesario hablarte de mi fiat divino, que servirá como invitación, alicientes, voces suaves, dulces y fuertes, para llamar a todos a vivir en la morada regia de mi divina voluntad, a fin de que no sean más siervos, sino dueños. Así es necesario hablarte de los males de la voluntad humana, porque yo,
no quitaré jamás el libre arbitrio al hombre. Por eso es necesario que en el reino de mi voluntad divina haga montar las guardias, los nobles centinelas que tengan en guardia a las criaturas, haciéndoles conocer el gran mal del querer humano, a fin de que estén muy atentos y aborreciéndolo, amen la felicidad y el señorío que les da mi divina voluntad. Extiende tu reino.